Tengo el gusto de presentar a ustedes como moderador al Ricardo Rocha, periodista, creador de Detrás de la Noticia y columnista en el periódico El Universal, y que pues no requiere mayor presentación. Faltó para mí el dato más importante, amigo de CEMEFI de toda la vida y con toda convicción, por lo que agradezco rapidísimamente a mis amigos Manuel y Jorge la invitación. Siempre es un honor estar aquí con ustedes año con año, y sobre todo ahora en estos tiempos en que, como ya escuchamos hace rato, se demanda la pluralidad, la diversidad, de que podamos escuchar mejor unos a otros, con un panel muy representativo donde vamos a tener los puntos de vista, las decisiones del país, personalidades tan ricas y bastantes, pero las que une indiscutiblemente un amor a México, como Mariana Baños Reynaud, presidente de Proayuda a la Mujer Origen Hace Gracias. Mariana, por estar nosotros. También con el maestro y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, Rafael Rodríguez Robles. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Igualmente nos acompaña Luz Rosales Esteva, quien es titular designada. Tenemos que acostumbrarnos a estos cargos, bueno, sobre todo en estas semanas. Titular designada de Indesol. Y también están mis amigos de hace algún tiempo, muy poco porque somos muy chavos todos, Mario Patrón del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias, Mario. Y Rogelio Gómez Hermosillo, asesor y fundador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. En ese mismo orden les voy a pedir a todos y cada uno de ustedes un primer posicionamiento sobre el tema que hoy nos convoca: la evolución de la presencia pública de la sociedad civil, que yo no sé, ustedes me dirán si es un tema demasiado esotérico, demasiado conceptual, o es un tema al que debiéramos acostumbrarnos todos los días y ahora cada vez más. ¿Tú cómo la ves, para empezar? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el CEMEFI, felicidades por estos 30 años que se dice fácil, pero no es tan fácil de estar en el tercer sector, sobre todo cuando depende de la recaudación de fondos, pues no es lo más fácil. Y creo que ha habido una evolución muy importante a lo largo de los 30 años. Yo empecé Fundación Origen hace 20, o sea que casi igual, y desde luego había pocas instituciones, pocas organizaciones civiles, con mucho menos a lo mejor profesionalidad y presencia en el sector público, en donde se generaban políticas públicas, en donde tenían un peso y un voto en el sector público, en el sector privado también, porque creo que hay que incluir que las organizaciones civiles no solamente ingieren en la parte política y pública, sino también en el sector privado. Y también hay que diferenciar un poco el tipo de organización civil que hay, ¿no? Hay organizaciones civiles que son de campo, que son las que trabajan en campo, tienen servicios y ofrecen esos servicios y ese trabajo. Hay otras organizaciones civiles que son de segunda mano, que son las que solamente dan los donativos, y hay otras organizaciones que también son empresas socialmente responsables, en donde adoptan una causa y se vuelven responsables o comprometidas con la sociedad civil de este país. No, sobre todo en el tema de mujer, que a mí es lo que me compete y en el que más he estado metida. Desde luego hace 30 años no se hablaba de la mujer, no existía el término. Cuando nosotros empezamos a hablar, las mujeres nos decían, bueno, es que no hay un espacio en donde yo tenga la capacidad de desarrollarme como mujer. Es a partir del año 2000 aproximadamente, que es cuando 95 empieza la ONU a generar una agenda de presión a ciertos países para que se tome en cuenta
la problemática de la mujer, ¿no? Una de las mayores problemáticas, desde luego, es la violencia, todo lo que contiene la parte de educación, y la mujer como eje en donde tiene, pues ahora sí que un círculo alrededor de ella que es multifactorial, en donde hay varios problemas que enfrentan, ¿no? Puede ser la educación, puede ser la salud, puede ser los hijos, puede ser las relaciones de pareja, la parte laboral, en donde desde luego ha habido un rezago a lo largo de los años gigantesco, pero que hoy está en la agenda de las organizaciones civiles, en la agenda de las empresas, en donde todavía tenemos que seguir trabajando un poquito más para que exista un compromiso de colaboración, de integrar a la mujer dentro de sus consejos, donde haya una equidad de pago, donde haya una equidad de oportunidades y sobre todo una equidad de educación, ¿no? Que tengan exactamente las mismas oportunidades, los mismos derechos, y que así en conjuntamente pues podamos avanzar, y eso es lo que refleja en un país de desarrollo y que nos va a reflejar en el futuro. Desde el punto de vista de la academia, maestro, ¿cómo se aprecia esta evolución de la sociedad civil? Yo creo que yo conozco a Jorge hace más de 30 años, cuando trabajaba en la radio comunitaria de Teocelo, ligado a una comunidad que luchaba por la comunicación. Yo creo que la característica de la sociedad civil es que es muy plástica y muy flexible, muy plural, y que va señalando los límites del gobierno y del poder en cada época. Entonces, a mí me parece que en este 30 aniversario del CEMEFI hay un cambio muy importante. Hay un cambio muy importante que esperamos, deseamos, queremos trabajar para que se haga, pero no se va a hacer. No se va a hacer, ¿más cerca? ¿Así? No se va a hacer sin la participación activa, propositiva, consciente, crítica y responsable de todas las organizaciones de la sociedad civil. Permítanme un pequeño diagnóstico de la sociedad. Sí. Ya lo anunciaban tanto Alfonso Romo como Manuel Arango. México vive una catástrofe. No podemos decir menos que eso. Una catástrofe que ha puesto un modelo de desarrollo que mantiene en la pobreza cada vez a más mexicanos. Forbes decía hace 8 días que 16 mexicanos reciben al año lo mismo que los otros 118 millones de mexicanos. Una polarización absurda, tremenda de la riqueza y la pobreza. La corrupción de la que hablaba también Manuel Arango, la impunidad, la falta de justicia. Y este modelo de desarrollo, por desgracia, ha venido aparejado con violencia que es intrínseca al modelo, y que esta violencia nos ha llevado a 300,000 ejecutados en 18 años, a 36,000 desaparecidos en estos mismos 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad mexicana en su conjunto está adolorida, está cansada, se siente insegura, tiene miedo, tiene dolor. Y ahí, desde ese diagnóstico tan terrible de la sociedad mexicana, nacen nuevas formas de sociedad civil. Tengo la seguridad, porque lo he vivido desde la universidad, haciendo por lo menos en estos años unas 15 investigaciones de estos dolores desde diferentes lugares, desde familiares de los desaparecidos de Veracruz que llegan y nos piden: denos un foro para escuchar, acompáñenos porque vamos a buscar a nuestros familiares, o desde gente de Tetela de Ocampo que lucha contra una minera a cielo abierto que va a destruir la Sierra Norte de Puebla y que se ha opuesto y que ha resistido, o desde Zimapán, Hidalgo, donde una organización de la sociedad civil, Todos Somos Zimapán, se opuso a un basurero tóxico de Abengoa, Befesa, y lo echó para afuera, o desde el Zapotillo, Jalisco, donde organizaciones ciudadanas de Temacapulín, Casijo, Palmarejo y parte de la Universidad de Guadalajara y organizaciones civiles tienen parada un proyecto de presa que los va a desaparecer. Entonces,
El dolor nos llega todos los días, nos llega como petición de apoyo para escuchar, para contener, pero también como procesos de memoria colectiva para recordar cómo se ha organizado la gente, cómo lucha, cómo se articula con otros movimientos para resistir. Y uno particularmente que me importa mucho mencionar es frente a la terrible herencia de privatización del agua como mercancía y no como derecho humano. Se han reunido más de 1000 organizaciones de la sociedad civil para formar una organización que se llama Agua para Todas y Todos, como derecho, no como mercancía, y que están buscando una gobernanza del agua democrática, una gobernanza del agua desde las cuencas, desde las comunidades, desde la gente. Entonces vemos una sociedad civil adolorida, pero activa, en resistencia, con propuestas, sumándose, y que reclama de todo el conjunto de la sociedad solidaridad y avance. Y termino, tenemos una caravana adolorida de migrantes centroamericanos cruzando nuestro país, que también requiere solidaridad, que requiere apoyo. La sociedad civil nace en los límites de los dolores y de los agravios de esta sociedad mexicana. Gracias, maestro. Será seguramente también muy interesante escuchar la perspectiva de quienes llegan. Luz Rosales Esteva, titular designada de Indesol. Gracias, Ricardo. Y felicidades a CEMEFI por 30 años. Son muchos años, pero son años que deben de servir de experiencia para más años que podamos dejar a este país en mejores condiciones. Rafa decía que la sociedad civil es múltiple, es muy diversa. Yo le quiero decir que comparto esa idea. Hoy por hoy nadie puede decir que es representante de sociedad civil. Son muchos los grupos que cada vez, afortunadamente, y ojalá y no se acabe, en este país tenemos que ser cada vez más fuerte sociedad civil para que las instituciones, para que los gobiernos tengan ese referente común, con toda la diversidad que esto supone, con todas las contradicciones que supone. Hay muchas contradicciones, pero yo estoy segura, yo espero y lo creo, que dentro de esta sala, como afuera en las calles, hay mucha gente que opina diverso, pero que queremos a este país. Si ponemos por delante el amor a México, México sale adelante. Está en crisis este país. Nos están entregando un país con trozos desesperados, con gente que no tenía esperanza y que espero que ahora la tenga, con gente que ha perdido a sus familiares, muchísima, más de los que a veces en nuestra mente podemos imaginar. La pobreza es un lacra que hemos venido arrastrando y que hemos venido trabajando, que se va a superar y se va a superar y no se llega a erradicar. Y tenemos que lograr erradicarla. No es atenuarla, no es, ahí la llevamos, ay, que estén tranquilos. Tenemos que trabajar por erradicarla. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo estoy segura que todos los que están aquí sentados quisieran saber que este país no tiene pobreza y quisiéramos que este país tuviera paz, que significa mucho más que la seguridad, la paz, ese tejido social que tenemos que cruzar entre todos. Entonces yo les puedo asegurar que dentro del papel que nos toque jugar a este gobierno tenemos un reto muy grande. Los recursos se van a ir al sur, también idos, porque son recursos que se necesitan a donde la justicia está gritándolo, a donde no le había llegado los recursos. Vamos a tener que vivir una austeridad muy especial. Vamos a tener que ser un gobierno que vea a todo México, pero principalmente, ahora sí que vea a los pobres. Y estoy segura que ustedes, en el fondo, todos también lo desean. Y yo los invito, como Indesol,
Uno, a que nos critiquen. Es validísima y muy importante la crítica constructiva, es muy importante, pero que no vean los toros desde la barrera, sino los vean desde dentro, se metan, nos ayuden a hacer un gobierno incluyente, un gobierno democrático, un gobierno que quiera trabajar. Y yo les ofrezco, afortunadamente, toda mi experiencia de vida de alguna forma ha sido entre sociedad civil y gobierno. Entonces he estado en los dos terrenos y a veces hasta hablo por uno y a veces hablo por otro porque me confundo. Porque quiero enormemente que esto se funda. No nos fundamos en desaparecer uno u otro, sino que desde los diferentes actores podamos realmente tejer un México mejor. Es un México que se comprometa a luchar por la justicia, a luchar por la paz, a luchar contra la pobreza para erradicarla y buscar entre todos cuál es el tejido y cuál es el papel que tenemos que jugar. Yo los invito a que me presionen desde el puesto que tengo el honor de poder servir, y espero entender la palabra de servir. No es un puesto que me dé autoridad, sino un puesto que me exige un compromiso, un puesto que me exige servir. Yo desde ahí los invito a todos ustedes a que me ayuden a ayudar, a que me ayuden a que la relación gobierno-sociedad sea una relación de gobernanza, que podamos vivir democráticamente, que podamos decir este país vamos juntos de la mano. Los intereses superiores en beneficio del pueblo mexicano están primero, los intereses de México. Y estoy segura, conozco a muchos de ustedes, muchos me conocen, estoy segura que lo podemos lograr y tejer. Es un reto muy grande que se tiene que ir superando barreras, superando a veces hasta palabras que a veces no entendemos, pero que podemos tejer juntos para construir la paz, la armonía entre un gobierno y una sociedad. Estoy convencidísima de eso y el reto es que tanto desde gobierno como desde sociedad sepamos tejerlo juntos. No estemos viendo cómo actúa uno y cómo actúa otro, seamos uno solo. Actuemos juntos, unidos por un México que todos queremos, un México que estemos orgullosos en cualquier lugar del mundo de poder. México no solo es rico en su naturaleza, no solo es rico en su gente, no solo es rico en su cultura, sino es rico porque ha logrado unirse como mexicanos por el bien de todos. Es el momento, es el reto. Seamos actores creativos, seamos actores activos, seamos actores desde cada barrera, desde cada trinchera, unidos por este México. Muchas gracias por darme la palabra. Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. En este país es un gran negocio cometer delitos. Es un negocio muy seguro, porque la impunidad a la que se refería el maestro Regadas es de... Sí, muchas gracias. Son ustedes muy amables y muy presionantes. ¿En qué estaba? La impunidad es de 96%. Solamente se castigan 4 de cada 100 delitos. Y la pregunta para ti, Mario, a reserva de lo que quieras añadir sobre esos 30 años, es si la impunidad es consecuencia del estado de cosas o es también en alguna medida origen del actual estado de cosas y de la propia injusticia y la inseguridad que privan en el país, y si en este punto hemos avanzado o hemos retrocedido o nos hemos congelado, Mario. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar con todas y todos ustedes.
Justo el CEMEFI cumple 30 años y el Centro PRO también cumple 30 años. Hace 2 semanas tuvimos nuestro aniversario. Yo estoy convencido que la sociedad civil ha ido ganando espacios. Hace 30 años por mucho no teníamos la sociedad civil potente, cualificada, profesionalizada y sobre todo que hacía una función de oposición en el entorno público como lo tenemos hoy. Pero junto con la sociedad civil han avanzado también las agendas, un poco como decía Ricardo. Hace 30 años que fundaron el PRO los jesuitas en México, no existía la agenda de derechos humanos. Y hoy es dentro de la agenda del Estado Democrático de Derecho, es una agenda que me parece que no se puede obviar y que ha construido debate público. En el 88 que se crea el PRO, simplemente imagínense, no existía ni el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos, las comisiones públicas de derechos humanos. Se crean en el 90-91. Posteriormente, ya con el sexenio de Ernesto Zedillo y luego la entrada de Vicente Fox, México incluso entra al entorno internacional del mundo de los derechos humanos, adoptando gran parte de los tratados internacionales que hoy nos representan. Se crea una oficina de las Naciones Unidas en nuestro país, pero también se crea toda una estructura administrativa de derechos humanos, subsecretarías, unidades, direcciones generales, es decir, no cabe duda que en el transcurso de 30 años la agenda de derechos humanos se fue institucionalizando en el debate. Pero además, si vemos este sexenio que está cerrando, la pregunta es ¿qué marcó el sexenio en términos del debate público? Tendríamos que mencionar Ayotzinapa, tendríamos que mencionar la Casa Blanca, tendríamos que mencionar la 3 de 3, tendríamos que mencionar gobierno espía. Imagínense un núcleo de activistas por los derechos humanos con una representatividad desde Pardinas, director del IMCO, Claudio X González, fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Centro PRO, Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola. El eje común es que a todos nos espió este gobierno. Entonces, no es tanto nuestra identidad diversa desde sociedad civil, reconociendo que somos un mosaico muy diverso desde sociedad civil, sino las agendas que trabajamos. Eso fue a llevarnos a ver de manera común por parte de este gobierno que se va como los enemigos del Estado. ¿Qué fue lo que se posicionó en este último proceso electoral? Impunidad y corrupción. Eso gracias a quién fue, pues en buena medida al trabajo de sociedad civil, no exclusivamente, pero en buena medida al trabajo de sociedad civil, porque hoy sabemos que la impunidad tiene un porcentaje del 98-99% por estudios tan completos como el de la Universidad de las Américas de Puebla, que nos hablan de que solo 1 de cada 10 casos denunciados accede a la justicia y a la verdad. ¿Cómo es que hemos descifrado esos grandes pactos de impunidad? Por el trabajo que ha hecho la sociedad civil en casos como Ayotzinapa, todo el periodismo de investigación vinculado con la Casa Blanca. Es así como se han logrado posicionar las agendas del debate público. Hoy, ¿cuál desde mi perspectiva es el papel de sociedad civil? Es ser oposición, pero en un entorno democrático, ojo, en un esquema de pesos y contrapesos, ¿sí? Lo que pasó en este sexenio que está por extinguirse es que había temas de debate público en donde no había oposición. ¿Quién fue la oposición para el tema de corrupción y para que se creara un sistema nacional anticorrupción? La sociedad civil, no los partidos políticos de inicio. Hoy vamos a tener una siguiente composición en términos del Ejecutivo y del Legislativo, por lo menos. También vamos a tener un marcado problema de mayorías. ¿Quién va a ser la oposición? Esa es la pregunta. Ojalá el debilitado PRI, ojalá el debilitado PAN, ojalá dentro de la misma izquierda haya oposición
y no por oponerse, sino por un contexto de democracia, pesos y contrapesos. Mucho me temo que igual desde sociedad civil vamos a tener que ser oposición, no necesariamente las fuerzas políticas, y probablemente dejo ya para la siguiente participación las agendas que hay, que me parece que están muy claras en la construcción en adelante. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. En algún reportaje, cuando el despegue espectacular económico en China, me dijeron allá que no les convenía, que de pronto llegaron a la conclusión de que no les convenía que hubiera tantos pobres, porque luego ¿quién compraba? Entonces, la pregunta es si hemos cambiado la concepción de la pobreza como aquel destino fatal, pues pobrecitos, así les tocó nacer, y a ver cómo los ayudamos con este sentimiento pues casi de compasión, o hemos entendido que la pobreza es una carga y que se pueden generar opciones de riqueza a partir de la pobreza y enfrentar la pobreza de manera más inteligente y más solidaria. ¿Hemos avanzado en eso o no? En entender eso yo creo que sí, Ricardo, y muchas felicidades a CEMEFI y gracias por la invitación. Yo creo que en entenderlo sí, en encontrar el camino para realmente tener un país con menos desigualdad, con menos carencias, un país que, como bien dijo Luz, no es pobre, un país que es rico, es la dos economía del mundo. El per cápita por persona no está nada mal, la bronca es que no es el per cápita por persona, es como dijo Rafael Reigadas, la riqueza totalmente concentrada. Entonces, si yo pienso en la evolución de la sociedad civil en estos 50 años, o sea, porque el CEMEFI también es fruto de una historia que viene de antes, claramente la pregunta inicial, la que decías, ¿es tema esotérico o es tema como vivencial? Sí es, a ver, claramente lo que hemos construido en los últimos 20 o 30 años es el lugar público de la sociedad civil, de la sociedad organizada, para participar de la deliberación pública, del debate público, para hacer definitoria de agendas y para construir nuevas realidades de organización de lo público, nueva república, en poquitas cosas, pero que valen la pena y que nos costaron muchísimo trabajo. De esa historia venimos. Ahora, yo creo que estamos en un momento en que hay una gran oportunidad, pero también hay riesgo. Y yo creo que entendiendo la pluralidad de la sociedad civil que decía Luz Rosales, entendiendo que no estamos de acuerdo si nos ponemos a debatir temas económicos, temas sociales, temas morales, temas políticos. Si pregunto, ¿quiénes están contra el aeropuerto? ¿Quiénes están a favor? No nos vamos a poner de acuerdo. Pero a lo mejor sí tenemos un punto en común como sociedad civil, que es que creemos en el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, a ocupar un espacio en lo público. Y déjenme decirlo con lo que significa el concepto esotérico: el hecho de que lo público no es de los políticos. Es más, el hecho de que la política no es asunto de políticos, ni de partidos políticos, ni de elecciones. Siendo importantísimas, los partidos políticos, las elecciones, son solo una parte de la política. La política también tiene que ver con cómo funciona el gobierno y cómo la ciudadanía, por ejemplo, ejerce sus derechos a la salud, a una educación de calidad, a la seguridad pública, a un ambiente de libertades, de respeto a la diversidad, y donde hay pesos y contrapesos, como decía Mario. Entonces, yo creo que este es un buen momento para que pongamos en común el derecho a participar en lo público. Y yo le tomo la palabra a Luz Rosales y a Alfonso Romo
y a todos los que por su boca quieran asumir ese compromiso de que tienen que gobernar con la sociedad, de que tienen que asumir que gobernar con el pueblo implica mecanismos de gobernanza democrática, implica formas de consulta, vivan las consultas, de deliberación, de participación en las decisiones, de corresponsabilidad, donde se puede estar en una posición de total colaboración o de total crítica, pero con una responsabilidad pública compartida, con un camino para hacer eso, con un entorno que lo facilite, y que eso puede implicar el fortalecimiento del Estado democrático de derecho y de derechos. Entonces, ya me puse muy conceptual, pero lo que quiero decir es, si queremos que mejore la salud, la educación y que haya menos pobreza, que haya más igualdad de oportunidades para todos, necesitamos forzosamente involucrarnos en los asuntos públicos, y creo que vamos a necesitar ejercer nuestra responsabilidad política como sociedad civil, que no quiere decir forzosamente que estemos de acuerdo en todo, que por supuesto no quiere decir que seamos un partido político, porque no podríamos serlo, porque no estaríamos de acuerdo. Unos podrían estar en un partido, otros en otro, con todo derecho, pero de lo que estoy hablando es de que hay una cosa que sí nos une, que es el derecho de la ciudadanía a ser parte del proceso de las decisiones de lo público. No para gobernar, pero sí para participar en la deliberación. Sí, Ricardo, ¿cómo no? No es muy grato el papel de tomador de tiempo, pero nos conocemos y a partir de este momento, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo. No quiero tener un formato rígido, porque podemos acercarnos a algo pesado, porque además tenemos mentes muy brillantes aquí como para tener un formato de 3 minutos cada uno o 5 minutos cada uno, y ahí vamos. Les voy a pedir un voto de confianza, voy a tratar de distribuir la palabra de la manera más equitativa posible, y siéntanse con toda libertad de opinar, ya no en este orden. Yo quería una primera participación de origen. Creo que era importante para todos escuchar su posicionamiento inicial, pero de aquí en adelante vámonos de manera un poco más ágil. Me ven, me hacen una señal y yo con mucho gusto les cedo la palabra y ya no hay un orden. Independientemente de las visiones de cada uno de ustedes, creo que coincidimos en que todos están demandando una mayor participación de la sociedad civil, sobre todo la sociedad civil organizada. Pero hay un aspecto que creo que puede ser interesante, el saber si las organizaciones civiles han madurado también un proceso de preparación en sí mismas, que es algo que le ha interesado siempre a Manuel Arango, que ha impulsado el CEMEFI, la profesionalización de las organizaciones, su preparación para participar de mejor manera, sobre todo frente a los gobiernos, con una exigencia legítima de entrar en el proceso de las grandes decisiones de carácter político y social en el país. ¿Cómo hemos avanzado o retrocedido en ello, en el orden que quieran? A ver, Mario, ándale. Yo veo, Ricardo, como les mencionaba, que hay 2 ejes de agendas desde nuestra perspectiva muy claros. Todo lo que tiene que ver con desigualdad y pobreza, desde nuestra óptica, derechos económicos, sociales y culturales. Esa es la traducción desde la agenda de los derechos humanos. Tenemos 54 millones, números más, números menos, de personas que viven en condiciones de pobreza. 27 o 30 millones que se quedan con hambre todos los días, según exactamente. el criterio. Y ahí hay toda una oportunidad de incidencia y de construcción conjunta. O sea, el gran reto es, y por eso me encanta que esté Luz, no solo porque es una institución desde del movimiento social, ¿no?, de la democracia y de los derechos humanos, sino porque ahora va a estar construyendo desde la institucionalidad, y eso es lo que necesitamos, justo. ¿Y por qué tú asentías, Luz? Perdón, ¿no? Asentías, a ver, ¿por qué? Dinos por qué. ¿Estás de acuerdo en todo esto? El reto es muy grandote que me toca, porque como él dice, tenemos que ver cómo logramos este compromiso mutuo
por construir un país distinto. Y yo creo que la experiencia nos ha dicho que no es fácil tejerlo, porque de repente se encuentran intereses, pues a veces diversos, a veces encontrados, pero yo sí creo que es muy posible en temas cruciales. La sociedad civil ha puesto la agenda. No hubiéramos hablado de los derechos humanos si hace 30 años no hubiera empezado a decirse sobre derechos humanos. Me acuerdo de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, me acuerdo del Centro PRO. Antes de que existiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ellos forzaron a que se tuviera que crear la Comisión de Derechos Humanos, ¿o no? Yo les quiero decir que también, por ejemplo, y me siento muy honrada, y yo sé que estoy aquí sentada con Rafa, con Rogelio, estuvimos luchando por la democracia de este país, porque el voto se contara. O sea, se ve como algo muy lejano, pero era para que se contara el voto. Y estuvimos en el Movimiento Ciudadano por la Democracia, en el Convergencia de Organismos Civiles de la Democracia, se forma y pone en la agenda la exigencia a que el voto se contara. Surge Alianza Cívica, que la organizamos entre todos, y se ve una sociedad civil que le exige al gobierno que existiera la democracia. Entonces yo creo que nada más la idea central es la sociedad civil pone agendas que en un momento dado hubieran estado ausentes si no estuvieron ausentes, porque la sociedad civil la puso y el gobierno tuvo capacidad de reaccionarlas, pero pues tenemos que reaccionarlas más profundamente y más a fondo. A ver, no me gustaría quitarle la palabra a nadie y menos estar contando tiempo haciéndole señas de que corten. Lo único que se los dejo a su conciencia es que el que se exceda en el uso de la palabra le está quitando tiempo a los demás. Y como todos son muy justos, no le quieren quitar tiempo a los otros. Nada más, a ver, maestro, ¿basta con tener buenas causas, con luchar por buenas causas, o hay que prepararse para ello? Bueno, quiero contestar a partir de lo que decía Luz. En los 90s, después de la solidaridad en los sismos y del fraude electoral de 88, la sociedad civil dijo: tenemos que hacer que sea efectiva la democracia. Organizamos 12 observaciones electorales ciudadanas en 12 estados donde hubo elecciones y hubo capacitación de cientos de personas para participar, informarse, controlar a los medios y vigilar que no se metiera dinero público a las campañas electorales. Es decir, el proceso de capacitación viene en el proceso mismo de formación ciudadana de 1990 a 1994. En 94 fundamos Alianza Cívica, que observó y preparó gente para la democracia. Hubo otro fraude y después hubo la reforma política que creó el primer IFE. El primero yo creo que fue democrático, autónomo, después fue perdiendo, pero la sociedad civil instituyó procesos democráticos y formó gente en ese sentido. Pero también, por ejemplo, cuando fuimos a Chiapas en la Misión Civil por la Paz, fuimos 120 organizaciones de la sociedad civil en el 94, 95, 96. Inclusive te invitamos a ti cuando hiciste el reportaje de Choyev para dar a conocer lo que pasaba con los desplazados de guerra. La matanza de Acteal. Y en la matanza de Acteal también. Entonces ahí fuimos visitando las comunidades y hablando con la gente para recoger qué estaba pasando y para formarla, para vincularse a procesos de defensa de derechos. Entonces a mí me parece que hay dos vías de capacitación. Una a través de los procesos sociales democráticos y otra que se impulsó a partir de la Ley de Fomento. Con la Ley de Fomento aprobada en 2004, el INDESOL tuvo la tarea de articular procesos de capacitación de organizaciones civiles en todo el país y creo que lo ha hecho bien. Creo que ahí hay que dar un paso más. Ahora la capacitación tiene que darse en las regiones por problemas de pobreza, de inseguridad, de economía solidaria, de desaparecidos de esa región,
con las organizaciones de la sociedad civil. Sí se necesita, pero especializada. Rogelio, querías entrarle, a ver. Sí, lo que quería decir es que el proceso de institucionalización de las agendas también tiene otro lado, tiene el proceso de perversión de lo que luego sucede. O sea, ¿para qué se crearon tantas unidades de derechos humanos en algunos lugares? Para hacer relaciones públicas y contención de daños. Es decir, no por fuerza para defender derechos humanos. Es decir, la participación ciudadana no puede quedar en solo proponer y después ver qué pasa. Por eso yo insistía, el tema gobernanza, vamos por democracia participativa. A mí me encantaría que el gobierno de veras, la transformación implique abrir el torrente de la participación de la sociedad con toda su pluralidad, sin dejar de asumir sus responsabilidades del gobierno. Eso no está discusión. Eso no está discusión, quién ganó la elección, quién va a gobernar. Pero ¿cómo se va a gobernar? ¿Qué tanto se va a aceptar la diversidad? ¿Qué tanto se va a escuchar y asumir las propuestas de la sociedad civil? Puede ser, o sea, Luz no nos va a fallar. Yo creo que Alfonso Romo tampoco. Pero no depende de las personas. Yo creo que no depende de las personas. Mi invitación es a todos a que nos preparemos para lo más difícil. Total, si nos las ponen fácil, pues avanzamos más. Pero nos tenemos que preparar para tener la condición para hacer valer nuestro derecho a participar. A ver, Mariana Baños, ¿basta con las buenas causas? No, no creo. Me voy a salir un poco del tema porque creo que todos conocemos los problemas que hay en México. La educación, la pobreza, la inseguridad, la corrupción. ¿Pero qué vamos a hacer? O sea, todo está lleno de intenciones, todos tocamos los puntos, el panel inicial, todos sabemos, y más en este foro. O sea, todos están metidos o involucrados en una organización de algún tema, que todas son igual de importantes. Pero el reto es ver cómo vamos a hacerle, cómo vamos a solucionar el problema de pobreza. No es fácil, llevamos años, en ningún país del mundo hay una varita mágica que se ha solucionado. No, hay grandes estudios. El TEC hizo un estudio maravilloso de las mejores prácticas para la eliminación de la pobreza en el mundo. Las mejores prácticas para la eliminación de la violencia en la mujer. La realidad es que, por ejemplo, en el tema de mujer, en los últimos 20 años no se han movido las estadísticas. Ni uno, ni un punto. A ver, yo ahí sí voy a discrepar un poquito contigo. Hasta hace 10 o 12 años, tal vez 15, se decía que los chinos se iban a desparramar de pobreza, que no iban a caber en el mapa de China, que se iban a caer al mar, porque no había otro remedio. Cada vez eran más y cada vez más pobres. ¿Qué pasó en China? ¿Por qué crecen al 7%? A los vietnamitas les cayeron 52 kilos de bombas por cabeza durante la guerra. Y ahora tienen un país muy próspero. ¿Qué hicieron? Singapur tiene la 3.000ª parte del territorio que tiene México y tiene el mejor puerto del mundo y tiene la mejor línea aérea de todo el planeta. 750 kilometritos cuadrados, creo que es del tamaño de mi barrio de Tepito, todo Singapur. ¿Qué hicieron? Yo creo que sí hay remedio. Claro, Botswana, sí. En África está creciendo de manera importante. No, claro que sí, pero tiene que haber un compromiso de sociedad civil, iniciativa privada y gobierno. O sea, las instituciones hoy por hoy, la sociedad civil, las 33,000 que existen en México, el 85% es autogenerado. O sea, el gobierno nada más apoya con el 8%, no es nada. Tienes que tener un país donde existe un Estado de Derecho, donde se cumplan las leyes, las que existen, donde tenga una visión mucho más allá de futuro que un sexenio o una colgada de medalla o un ego, en donde tenga la capacidad de invertir en los problemas que hoy existen a futuro, con una estrategia de la mano, con la iniciativa privada y con la sociedad civil. Aquí los problemas son responsabilidad, a veces se las echan al gobierno, a veces a la sociedad civil, a veces a la iniciativa privada. Eso es de los tres. Y lo más fácil es quejarse del de al lado o quejarse de los problemas y no hacer nada al respecto. O sea, hay que invertir
Y si no tenemos una economía próspera, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay derrame económico, y no hay derrame económico para la cantidad de la gente que necesita. A ver, la próxima vez tú conduces y yo me paso para allá y yo opino, acabas de plantear algo muy importante. A ver, ¿por qué no le entramos ya de una vez? Hoy hemos escuchado dos mensajes fundamentales. Uno de Manuel Arango al representante de ya saben quién, para decirle, ojalá de parte de todos nosotros le dijeras tales o cuales cosas a ya sabes quién. Y también tuvimos un mensaje de compromiso del representante de ya sabes quién, de parte de ya saben quién. Entonces, yo lo que les pediría es, ¿por qué no planteamos ahora? Estamos en un México inédito, rapidísimo. Bueno, no voy a aburrir, nunca nadie había ganado con esa proporción de votos, nunca nadie había tenido las dos cámaras del Congreso, el control de la mayoría de los congresos locales, 7 gubernaturas estratégicas, qué sé yo. Por un lado, la posibilidad de rápidamente acelerar los cambios en el país. Por otro lado, también la tentación enorme de la soberbia y de no escuchar a los otros y ejercer plenipotenciariamente y autoritariamente el poder. ¿De qué manera nosotros de aquí en adelante, con este México inédito, que ya conocemos y bien dice Mariana, ya lo tenemos claro, cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? Con este nuevo gobierno, con este nuevo México en todos sentidos. A ver, ¿quién empieza? Sí, yo creo que ya se han hecho esfuerzos. Nosotros hoy por hoy, a pesar de ser una organización que tenemos una identidad muy clara de perspectiva de caminar con la gente que es víctima de violaciones graves de derechos humanos, esa es nuestra identidad. Hoy cada vez formamos parte de estrategias colectivas mucho más amplias y que convocan actores de muy diversa identidad. Pienso en Fiscalía que Sirva, que fue un semillero para evitar primero un fiscal carnal, que era, lo tenemos que decir con todas sus letras, era la finalidad de este gobierno, irse dejando un fiscal carnal, no hay duda. Gracias a sociedad civil eso se paró, pero ahora está el reto de construir con este nuevo gobierno una fiscalía que sirva para todas y para todos. Ha habido un trabajo técnico, todo un proceso de diálogo político y vendrá el debate parlamentario. Esperemos que pueda ser un debate de parlamento abierto y se pueda construir algo. Y lo mismo hablo de seguridad sin guerra. O sea, todas y todos queremos una seguridad, ¿sí? Hay una apuesta de un gran colectivo, pero un gran colectivo que apuesta a un modelo de seguridad en donde se priorice la profesionalización y democratización de las instancias civiles de policía en una lógica de largo aliento. Entonces, me parece que ahí está, con independencia de nuestras identidades. Por eso mencionaba el ejemplo del gobierno espía. Están las causas y están las agendas. Y ahí es donde me parece que hay que construir a partir de defender el espacio público, el espacio cívico, en donde ahí todas y todos debemos de converger, ¿sí? Me parece que puede ser eso. Ahora, yo nada más termino diciendo que coincido en que hoy tenemos una sociedad civil profesionalizada, diversificada, especializada. Solo en el mundo de derechos humanos hay organizaciones especializadas en derechos de las mujeres, en derechos de niños, niñas y adolescentes, en derechos económicos y sociales, en derechos de las personas migrantes. Me parece que hay una gran capacidad de propuesta y de construcción conjunta. Bien. De nuevo, Mariana, claro. No, bueno, siguiendo con creo que, bueno, desde luego todas las organizaciones aquí van a coincidir conmigo que nos hemos especializado mucho más, nos hemos profesionalizado mucho más. Los cambios fiscales nos han venido a exigir mucho más a las organizaciones civiles. Yo creo que hoy por hoy lo más transparente que hay en este país es una organización civil mientras tengas la deducibilidad. Es impresionante la cantidad de candados y de transparencia que tienes que tener, porque si no te la quitan.
Entonces sí hay una exigencia de parte de un gobierno, pero que creo que el gobierno no ha logrado comprometerse con nosotros porque debería de haber mucho más beneficios fiscales para las organizaciones civiles. Como avisoras, maestro, reigadas en esta nueva condición, en este México inédito, la relación entre estas organizaciones y el gobierno? Yo veo muchas pistas. Una que me parece, y a lo mejor hago mucho ruido con todas y todos ustedes, pero me parece importante. 18 años en la universidad escuchamos a la comunidad de Atenco, a las mujeres violadas, a los policías no castigados por las violaciones en Atenco, la pérdida de sus territorios, y se hace una consulta que nadie dice que se va a destruir miles de millones de infraestructura del viejo aeropuerto, que es totalmente útil. No es suficiente, pero hay una infraestructura riquísima que está funcionando y que funciona bien, se acaba de adecuar, no es suficiente, pero nadie lo menciona en la información. Todo es lo nuevo, destruyamos lo viejo al modelo más destructivo de los bienes producidos por la sociedad. La consulta, dijeron la gente de Atenco y los pueblos que tienen relación con nosotros hace muchos años, primer funcionario público que nos escucha, primer presidente que oye nuestro punto de vista. Creo que ahí se sienta una base importante para producir no destruyendo, para producir articulando esfuerzos. Otro importante que nos lo comentó, estuvo Mario Padrón también en la universidad, Mario Padrón y los familiares de Ayotzinapa, urge una comisión de la verdad, una comisión de justicia transicional que imparta justicia, que recuerde lo que pasó, que haya memoria, que haya reparación del daño para que pueda haber paz. Si no se hace justicia con casos como el de Ayotzinapa, y no me voy al 68 o no me voy más para atrás todavía, no tenemos una base de reforma judicial y de reforma que permita la paz y que permita la convivencia como base del futuro de México. Creo que esa Comisión de Justicia Transicional o Comisión de la Verdad, pero autónoma, con participación de los familiares, con participación de gobierno, pero también con participación de los afectados, va a sanear el espíritu del país. Luz, ¿quieres decir algo? Sí, mira, ¿por dónde caminar? Es mucho el trecho, muchos los caminos que podemos ir agarrando cada quien. Y yo creo que es muy importante reconocernos como diferentes, desde diferentes trincheras cada quien, pero que vayamos a un mismo derrotero. Y yo creo que estamos de acuerdo. Hay dos frases que a mí me parecen claves: construcción de paz y cohesión social. Y eso gobierno y sociedad lo tenemos que lograr. Y cuando hablo sociedad, hablo la empresa privada y la sociedad civil organizada y el ciudadano de la calle. Los tres tienen que actuar como sociedad para poder lograr la construcción de la paz, que no supone el término de la guerra, que no supone más policías, que no supone más tanques, que no supone más ejército en las calles. Digo que tiene que estar ahorita, tiene que estar, pero ojalá y pronto no esté. Pero que sepamos unirnos para ver qué necesitamos para que el joven tenga oportunidades, y hacia allá hay muchos programas, pero ¿qué puede ser la sociedad civil para que esos programas que van a ser carísimos, van a costar mucho del dinero público, cómo podemos hacer para que sea más rico esa inclusión del joven en la vida social? Que tenga trabajo, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer para que las familias, para el problema que existe de violencia, la violencia familiar, no se vea nada más como el problema de la mujer? ¿Cómo podemos hacer para que se vea el problema de que todos nosotros tenemos que ver con el problema de la violencia de la mujer? Es una violencia social. ¿Cómo le podemos hacer para que la discriminación de las calles, la discriminación en la gente, sea un problema de cada uno de nosotros, de cada organización, de cada empresa,
de cada grupo, de cada organización civil y de cada institución de gobierno, teniendo claro que la cohesión social es el gran reto, porque tenemos la capacidad. Yo creo que México es de los países, si me pongo, creo yo, del mundo, que sí existe sociedad civil, que sí existen empresas responsables que quieren a México y que sí existe gente que quiere sacarlo adelante. Y yo, por lo que conozco a muchos de las gentes con los que voy a trabajar, entre ellos, ya sabes quién, yo les aseguro que el ya sabes quién, Andrés Manuel López Obrador, es una gente sumamente sensible, brinca cuando hay una injusticia, brinca y es una gente que va a responder. Lo tenemos que conocer, lo tenemos que entender, el retote que tiene, y ojalá y podamos entre todos, conjuntamente. La gobernanza es una palabra muy sabia, te pide que trabajemos juntos, cada quien con su identidad, cada quien con su compromiso y cada quien con los aportes que pueda dar, pero para construir, y eso es muy importante. Rogelio. Sí, yo creo que, creo que necesitamos fortalecer nuestra presencia en la sociedad. O sea, si queremos mejores políticas fiscales, y el aplauso fue elocuente, necesitamos que haya muchísima más gente allá afuera que entienda que lo que hacemos tiene un gran valor público, que no estamos lavando dinero ni evadiendo impuestos, porque hay mucha gente que piensa que esto se usa para lavar dinero o para evadir impuestos, sin razón, y que ha habido algunos escándalos que nos han afectado mucho, como siempre puede haber, cuando la gran mayoría, como bien decía Mariana, sabemos todo lo que implica las auditorías, bueno, en fin, toda la cosa. Entonces, pero como mi punto es, se tiene que saber, no necesitamos estar convencidos nosotros, necesitamos mucha más gente. Y yo les propongo que empecemos por toda la gente con la que trabajamos. Organizaciones de servicios a terceros tienen que colocar en su agenda la identidad del sector y su valor del sector, no solo de su organización. Porque solo cuando la gente que se beneficia de los servicios o de la acción de defensa de derechos humanos, donde, en fin, todos los campos, desde los más de la salud, de la asistencia, con personas con discapacidad, defensa de derechos humanos, movimientos sociales, comprendan que hay un valor público en lo que hace la sociedad civil, se va a entender mucho mejor por qué es válido no solo que haya donaciones autorizadas, sino que haya canalización de recursos públicos de manera transparente y garantizando resultados. Pero necesitamos darle la vuelta. O sea, yo no sé si todos estamos de acuerdo en el diagnóstico. Parte de la catástrofe es que también hay mucha desconfianza hacia lo que se hace. Y necesitamos revertirla con comunicación común. No nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas políticas, económicas, morales, y mucho menos si le ponemos a discusión los modelos de intervención. ¿Quién tiene el modelo de intervención más picudo ante tal tema? Ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Pero en lo que sí nos podemos poner de acuerdo es en defender la agenda del derecho a participar, que lleva por consiguiente la obligación de toda autoridad de gobierno de fomentar y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Y eso no solo son donaciones autorizadas, acceso a recursos públicos, sino incidencia en el proceso de las decisiones. Pero mi punto es, construyamos la corriente de opinión con suficiente masa crítica que reconozca el valor de lo que es la sociedad civil organizada y que logre crear los mecanismos de gobernanza democrática para que se gobierne con la gente de la que está hablando Rafael Regadas, no solo con los que estamos en esta mesa. También, ese es el chiste, que podamos estar los que estamos aquí en el Camino Real y también esos nombres raros que menciona Rafael de Atenco y Tlatlaya y la gente de Ayotzinapa, también, porque también son mexicanos. Y de últimas, porque han sido los excluidos y los abandonados en todo este periodo. Entonces,
pero cabemos todos en torno a principios y en torno a derechos humanos. Yo digo, sí, Manolo, la Agenda 2030, pero más sencillo y más fuerte y más común, el artículo 1 de la Constitución. Todos los derechos para todos y la obligación de todas las autoridades de respetarlos, garantizarlos, promoverlos y defenderlos. Creo que eso nos puede dar un marco tanto frente a la pobreza como frente a la inseguridad, como frente a la situación de derechos políticos, en fin, toda la salud, la educación, todo lo que necesitamos para que México sea mejor y ciertamente dentro de 30 años no seamos el paraíso, pero sí seremos un país con mucha mayor cohesión social y con mucha menor desigualdad. Gracias. Les voy a pedir una intervención final a ustedes. Seguramente algo se nos quedó en el tintero, algo que no les haya preguntado, que ustedes quieran expresar. Yo le pediría al maestro Reigadas que comenzáramos por ti, Rafael. Muchas gracias. Yo creo que hoy en México, yo formo parte de la sociedad civil popular desde hace 50 años. Vive, se desarrolla y plantea alternativas. Yo creo que la solidaridad, por ejemplo, frente a los sismos, la solidaridad con la marcha de los hondureños, la solidaridad con la gente de Atenco, la solidaridad con los familiares de los desaparecidos, está instituyendo nuevas prioridades, nuevas políticas públicas. Gracias a la marcha de Javier Sicilia y las 3 caravanas que hizo por el país y por Estados Unidos, hay una ley de víctimas que hay que cumplir. Hemos avanzado en procesos de institucionalización de derechos a partir del dolor, a partir del sufrimiento. Y creo, como dice Rogelio, es tarea de todos, unos desde un lugar, otros desde otro. Hay que exorcizar a Hacienda, estoy de acuerdo completamente que es terrible lo que hace Hacienda con las organizaciones de la sociedad civil. Tiene que cambiar para que esa sociedad ponga en escena el futuro que queremos. Ya nos cansamos de tanto dolor, ya nos cansamos de tanta injusticia y creo que por ahí hay una gran fuerza instituyente de la sociedad mexicana que va en sentido contrario al dolor y a la corrupción y a la impunidad. Maestro Rafael Reigadas de la Universidad Autónoma Metropolitana, gracias. Mario Patrón del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez. Yo quisiera, además de agradecer, reiterar, desde mi perspectiva hay 2 grandes ejes a partir de los cuales podemos construir identidades comunes. Uno era el de la desigualdad y pobreza que ya mencionaba y el otro era el de la violencia y el Estado de Derecho. Me parece que en este segundo eje, las iniciativas que tengan que ver con procesos de verdad, de justicia y de reparación son lo que nos pueden llevar a transformar este país en un antes y un después. No olvidemos que en el año 2000 tuvimos una gran alternancia política. El tema es que esa alternancia política no se materializó en el rediseño institucional del país. Ojalá que hoy no dejemos pasar esa oportunidad histórica. Tenemos que avanzar desde la sociedad civil en las construcciones tácticas y estratégicas. Todos tenemos identidades distintas. Nosotros como Centro PRO llevamos los últimos 4 años de este gobierno resistiendo y resistiendo frente a los procesos de impunidad y caminando con la gente. Por eso es que hablamos nosotros siempre de las 2 agendas, la agenda de la pobreza y la agenda de la justicia, porque no todas y todos en este país vivimos de la misma manera la impunidad y el riesgo de la violencia. Sin duda alguna no, los más pobres lo viven de peor manera de todas y todos los que estamos aquí. Y justo por eso es que la apuesta tendría que ir a que no renunciemos a nuestras distintas identidades, ustedes, nosotros, ellas, ellos. Al contrario, hay que reivindicar nuestras identidades, pero hay que construir alianzas tácticas y alianzas estratégicas, justo con una perspectiva más estructural.
Y sí quisiera terminar diciendo que es clave construir un antes y un después. Y mucho de eso, desde mi perspectiva, pasa por generar procesos de verdad mínimos. Coincido que el diagnóstico está dicho, pero no todas y todos asumimos ese diagnóstico de la misma manera. Entonces es clave procesos de verdad y justicia que nos ayuden a generar rumbo y camino. Muchas gracias. Gracias. Mariana Baños, de Origen Mujer. Gracias, Bueno, Mariana, un comentario final. Yo quería empezar por dejar de polarizar al país. O sea, el sufrimiento del ser humano no tiene condición social, no tiene género y no tiene edad. Entonces no es unos sufren más que otros, no es cierto. Todos los seres humanos somos vulnerables. Entonces, si no empezamos a mirarnos a partir de ahí y a solucionar los problemas que tenemos en ese sentido, da igual de dónde vengas, da igual de dónde estés, tenemos que dejar de hacer esas diferencias, porque entre más diferencias se hacen, más enojo social existe en este país. Entonces, más bien, hacernos responsables de todas las causas son igual de importantes, todos tenemos algo que defender y es igual de válido que el otro, es responsabilizarnos de eso. Y creo que es momento de invertir, ojalá, y el nuevo gobierno, así como hace sus consultas, nos escuche a nosotros y haga una consulta popular con las organizaciones civiles para que le digamos nuestros problemas, nuestros objetivos, nuestras estrategias, y que sea un país que se construye a través de las organizaciones civiles que tienen muchísima especialidad, muchísimo conocimiento en los temas y que se deje aconsejar por ellas. No creo que eso podría marcar una diferencia en el futuro y en el rumbo de este país. Bien, gracias. Rogelio Gómez Hermosillo. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Yo creo que hemos construido gran capacidad y que claramente tenemos muchos logros en la historia, en la evolución de estos 30 años. Entonces tenemos que aprender de eso, pero también tenemos que aprender de nuestros errores, de nuestras limitaciones, de dónde no hemos logrado lo que esperábamos por fallas nuestras, porque es que todo el tiempo quiero dar ejemplos para explicar qué quiero decir, pero luego nos quedamos en el ejemplo. O sea, mucha gente aquí hace 6 años decía que había que participar en los diálogos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Hoy hay más hambre que hace 6 años y era un engaño total. No digo que estaba mal participar, digo que esa participación no tuvo eficacia, pero no me quiero quedar en el ejemplo. Tenemos que aprender también de lo que nos ha salido mal. También de esas maneras en que las agendas se han ido y no hemos logrado los resultados. Yo creo que es momento, digamos, también de asumir autocríticamente que nos ha faltado la posibilidad de tener más tejido social, más acuerdos, más formas de enraizamiento con la ciudadanía que no está organizada, pero que puede compartir en lo que creemos y o que a muchas veces puede recibir los beneficios de las cosas que se hacen desde la sociedad civil. Entonces, aprender de ese proceso, de esta evolución de estos años, los que quieran, 30, 10, y buscar cómo podemos convertir este momento en una gran oportunidad y evitar los riesgos que sí tiene. Luz Rosales Esteva, titular designada de Indesol, un comentario de cierre para este evento. Gracias, Ricardo. Bueno, una cosa táctica que yo creo que, y lo he ofrecido, está en el programa que intento echar a andar, es que sí se tiene que revisar la ley de fomento de las organizaciones civiles. Y tenemos que sentarnos a Hacienda, se tiene que sentar gobierno, se tiene que sentar empresas, se tiene que sentar sociedad civil para analizar, porque fue lo que unió en un momento determinado en los 92 la lucha. Queremos ser parte de gobierno, pero queremos que el gobierno ayude, queremos
ayudar en el diseño, en la implementación, en la ejecución de las políticas públicas, pero también queremos que el gobierno nos vea como aliados. Tenemos que ser aliados. Entonces hay como una correlación que tenemos que sentarnos a hablar y que no es fácil porque lleva 20 años la ley que se quiere cambiar y que se mejora y que se mejora y no se termina de mejorar. Ojalá yo pueda ser un medio, un vehículo para eso, pero creo que hay condiciones. Y eso es una promesa, pero sobre todo aquí lo importante, lo estratégico, es la cohesión social y la construcción de la paz. Créanme que yo creo que tenemos la capacidad, lo creo afortunadamente. O sea, no es algo que lo veas muy lejano. Yo creo que en México hay suficiente gente maravillosa en todos los sectores sociales que puede ayudar a esta cohesión social y que si tejemos estrategias para poderlo lograr entre gobierno y sociedad civil, podemos hablar de un México distinto en poquito tiempo y hablar de la cuarta transformación, pero hablar de la cuarta, la quinta, la sexta, o sea, falta mucho para construir México, pero México sí se puede construir en una forma hacia arriba y no como hemos venido dejándola que se nos caiga, ¿no? Entonces, pues una invitación a que se unan, sean parte de este México que nos está pidiendo a todos a grito participar activamente. Y gracias a todos ustedes y tengan confianza, pero únanse con nosotros. No nos vean a ver si la hacemos o no la hacemos, sean parte. Muchísimas gracias. Pues a nombre del Centro Mexicano para la Filantropía, nuestro querido CEMEFI, de nuestros anfitriones Jorge, Manolo, gracias a nuestros panelistas por su participación. Ha sido muy aleccionador y muy emocionante escucharlos a todos y cada uno de ustedes, y a ustedes gracias también por su asistencia a este evento. Hasta muy pronto, hasta siempre. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero hacer un agradecimiento muy especial para este panel, para todos los integrantes, todos y cada uno, porque, pues, como ustedes pudieron ver y escuchar, florece la inteligencia, el compromiso y la experiencia. El panel era Evolución de la presencia pública de la sociedad civil. Quiero agradecer muy especialmente a Ricardo Rocha, que siempre nos apoya con su experiencia y la conducción que es tan importante en estos paneles, y a todos y cada uno, a Luz Rosales, titular designada del Indesol, a Rafael, a Mariana Baños, a Mario y a Rogelio, que tienen muchos años trabajando en sociedad civil. Todos, ahora a Luz le toca estar del lado del gobierno, pero ha estado muchos años en la sociedad civil. Creo que se dio un primer diálogo de gobierno, del próximo gobierno y sociedad civil, y espero que así siga. Ricardo, muchísimas gracias por la conducción de este magnífico panel, y a todos muchas gracias por su compromiso para venir a expresar sus ideas. Les demos un fuertísimo aplauso de agradecimiento.